En pocos lugares como en Berlín, arquitectura y naturaleza llegan a un tan profundo entendimiento. Los 10 kilómetros que separan Potsdam de la capital berlinesa constituyen un sólido entramado de bosques y jardines que envuelven algunas de las operaciones arquitectónicas más peculiares del continente. Quizá nos pueda sorprender hoy en día que los jardines barrocos revelen el esplendor de su meticulosa geometría cuando son vistos desde el aire. Pero no debemos olvidar que para sus constructores, estos jardines fueron antes que nada imágenes planteadas sobre el papel, un auténtico juego de estrategia cuya meta era el inmediato placer visual. No es de extrañar, pues, que Federico el Grande empleara en la planificación de su residencia de Potsdam la misma meticulosidad y, ¿por qué no?, la misma imaginación que invirtió en su estrategia militar o en los asuntos políticos. En este sentido, los jardines y el palacio de Sanssouci son una auténtica victoria. El rey prusiano buscaba dos cosas principalmente en su nueva residencia. Por un lado, tranquilidad. De ahí que la bautizara con el nombre de Sanssouci, es decir, sin problemas. Pero es que además, Federico tenía una gran debilidad por la fruta, por lo que su jardín se convirtió también en un inmenso invernadero. Belleza y utilidad se combinan pues certeramente en unos espacios cuyo exterior se construyó siguiendo el modelo de Versalles, mientras que en los interiores se instalaba la serenidad del gusto neoclásico. En los jardines no podían faltar, sin embargo, los edificios y las estructuras típicas del jardín barroco, como las termas y las grutas. Ni tampoco podía dejar de reflejarse la moda oriental, representada por una delicada casa de té china. A Sanssouci, Federico el Grande se llevó también aquellas inquietudes culturales que lo convirtieron en el prototipo de monarca ilustrado. En la Bilde Galerie se encuentra la riquísima colección imperial de pinturas que constituye uno de los museos más antiguos de Europa. El palacio es el centro del que parten como ondas todas las estructuras que conforman los jardines de Sanssouci. De una fachada blanca y amarilla plagada de adornos, se desprenden 6 terrazas curvadas y una espectacular escalinata, un conjunto que pretende transformar la piedra en una cascada. Es en estas terrazas donde se instalan las famosas viñas encerradas en vitrinas. En primavera las urnas eran calentadas con carbón para que la fruta madurase con rapidez y el rey pudiera saborear cuanto antes las codiciadas uvas. La parábola que trazan los inmensos terraplenes procura una incidencia regular de los rayos solares sobre las plantas y constituye así un ejemplo más de la apuntada alianza entre belleza y utilidad que presidía no tan solo la ejecución de los jardines, sino incluso la misma mente del soberano. La unidad natural y arquitectónica de Potsdam y Berlín quedó sellada en 1796, año en que se trazó entre ambas localidades la Gran Vía Real o Königstraße. Sobre este bordado al que el río Havel aporta su filigrana, aparecen extrañas ensoñaciones, como este palacete que Federico Guillermo II hizo construir para su amante en la isla de los Pavos Reales. Hizo que el edificio, imitación de un castillo medieval, incorporara la imagen de su propia ruina, una forma paradójica y por supuesto romántica de enfrentarse al paso del tiempo. Cuesta hacerse a la idea de que en Berlín el agua adquiere casi la misma importancia que en Venecia. Situada en la confluencia del Spree y el Havel, la superficie de los canales y lagos que recorren o rodean la ciudad es superior a la de todos los lagos alpinos juntos. Los 40 kilómetros cuadrados del bosque de Grunewald esconden aquellas fantasías de los monarcas prusianos que un ejército de arquitectos, decoradores y jardineros se encargaron de plasmar sobre la piedra o sobre la misma naturaleza. Una vez en el centro de la ciudad, estos sueños adquieren su contrapartida en el bronce de las estatuas, como esta del gran elector que se levanta a la entrada de Charlottenburg. Es a través de las esculturas que estos monarcas, que no distinguían entre castillos y batallas, dialogaban con sus súbditos.
unos súbditos que se prolongaban muy hacia el futuro, puesto que los mitos urbanísticos siempre pretenden durar 1000 años. En Charlottenburg, esta escenografía alcanza su paroxismo. Desde las cúpulas, las terrazas y los balcones, se asoma a la calle todo un cúmulo de voces de piedra para ejecutar su arenga milenaria. El discurso retorcido de las estatuas contrasta con el equilibrio del palacio y sus jardines, donde impera la más racional de las geometrías. Por el contrario, en el interior del edificio, las formas vuelven a perder la rigidez, y la línea recta que había dominado el exterior se retuerce para dar paso a uno de los ejemplos más furibundos del rococó alemán, como ocurre en la célebre Galería Dorada. El arte sinuoso y recargado del rococó europeo tiene una inesperada continuación en el salón de té y en su colección de porcelanas, entre las que se encuentran una serie de magníficas muestras de jarrones chinos. Y al volver al exterior, nos damos cuenta de que aquel universo que nos había parecido totalmente equilibrado y racional también contenía no pocas concesiones a la ambigüedad y a la incertidumbre. La estatua ecuestre de Federico el Grande puede servir de colofón para el Berlín de una época de esplendor de la que este monarca podía ser la más adecuada personificación, a pesar de que en su vejez prefiriera fijar su residencia en Potsdam para huir de las intrigas berlinesas. Y de un símbolo a otro. La Puerta de Brandenburgo, recientemente restaurada, ha constituido durante las últimas décadas el emblema tanto de la división de Berlín como de su final reunificación. En la Puerta de Brandenburgo se inicia la perspectiva de la famosa Unter den Linden, que además del paseo bajo los tilos que su nombre promete, ofrece un apasionante recorrido por la arquitectura del despotismo ilustrado. En el llamado Forum Frederikianum, hoy Bebelplatz, se encuentra la iglesia de Santa Eduvigis, la Biblioteca Real y el Teatro de la Ópera. Así como hay una ciudad de los monarcas prusianos, el llamado Berlín de los Federicos, existe también la ciudad de un arquitecto excepcional, el Berlín de Karl Friedrich Schinkel. Una muestra de su estilo se encuentra en el edificio neoclásico de la Schauspielhaus, actual sede de la Orquesta Sinfónica de la ciudad. A ambos lados de la Schauspielhaus se hallan las construcciones casi gemelas de la Catedral francesa y la Catedral alemana. Schinkel diseñó también el puente del castillo y sus hermosas esculturas. Este puente conduce a la conocida Isla de los Museos. Fue el propio Schinkel quien en 1830 inició este espectacular enclave museístico con el austero edificio neoclásico del Altes Museum, al que acompañan la National Gallery, el Museum y el Nuevo Museo. De entre todos ellos, destaca el Museo de Pérgamon, uno de los más grandes de Europa, que debe su nombre al altar de Pérgamon, un templo griego del año 180 a.C., que se encuentra entre sus principales obras. Berlín es una ciudad de cúpulas que, más que proyectarse hacia el cielo como los campanarios, parecen buscar una acomodación con las alturas.
Algunas de estas cúpulas han ofrecido a la ciudadanía la oportunidad de practicar su enraizada costumbre de adjudicar un mote a los edificios. Así, a la Catedral Católica Santa Eduvigis se la conoce como la taza volcada, porque, según se dice, cuando los líderes de esta comunidad visitaron a Federico el Grande en busca del permiso para edificar una iglesia en medio de Berlín, el monarca se encontraba tomando café y, al ver que no se decidían sobre la forma final de la basílica, volcó la taza y solucionó el problema estético con un expeditivo: será de esta manera. El Reichstag, un edificio desmedido, constituye el símbolo del Berlín imperial. La noche del 28 de febrero de 1933 fue reducido a cenizas por un incendio que los nazis se apresuraron a adjudicar a los comunistas. Reconstruido, fue de nuevo parcialmente dañado durante la ofensiva de los aliados. En medio de este Berlín tantas veces construido y reconstruido, se encuentran los restos de la iglesia conmemorativa del emperador Guillermo I, cuyas ruinas, resultado del bombardeo aliado, se mantienen como el símbolo de una ciudad en continua renovación.